Ya. Hola compañeros y amigos, el día de ahora, ya que no tuvimos clases de ayudantía debido a un pequeño problema con mi computadora, les dejo este video sobre las técnicas de conteo para ayudarles sobre todo en la comprensión de la materia de estadística inferencial y que podamos entender mejor sobre de qué trata esto de las técnicas de conteo, para qué sirven y cosas así. Así que creo que no tengo nada más que decir. Empecemos con el tema. Las técnicas de conteo. Primero, ¿qué son las técnicas de conteo? Pues básicamente son estrategias que se usan en probabilidad y estadística para ayudarnos a determinar el número total de resultados que puede haber a partir de combinaciones dentro de un conjunto. ¿Qué quiere decir? Estas técnicas de conteo, más que todo, permiten conocer de cuántas formas diferentes se puede hacer secuencias o combinaciones de objetos. Dentro de las principales técnicas de conteo tenemos 5 que son las más usadas. Bueno, yo añadí otra que es la partición de un conjunto, pero esa es solo para nombrarla porque no la vamos a ver. El primero es el principio multiplicativo o principio de multiplicación. El segundo, principio de adición, permutación, permutación con repetición, combinación y, como le dije, la participación de un conjunto. De todas estas, las más importantes o las que ustedes van a ver más en profundidad es la permutación y la combinación, que para su examen o para los que vayan a hacer son las más importantes y sobre todo las más interesantes. Las otras no digo que no sean interesantes, son interesantes, pero esas son las que vamos a dar más importancia, ¿ya? Así que empecemos. El principio de multiplicación, que es el primero que tenemos que ver. Que este principio, no voy a poner tanto énfasis en lo que es su concepto, pero sí en los ejemplos para que entendamos mejor más que todo cómo aplicarlos. Así que este principio de multiplicación se puede aplicar para saber más que todo de cuántas formas se pueden multiplicar dos o más eventos. Como, por ejemplo, una persona puede viajar de una ciudad A otra ciudad B de 5 formas. Y de B, o sea, de la ciudad B a la ciudad C de 6 formas. La pregunta dice, ¿de cuántas formas puede ir de A a C pasando por B? Aplicando el principio de multiplicación, lo que se quiere hacer, dice, la persona puede ir de A B de 5 formas, ¿no? Aquí vamos a graficarlo mejor. Esa es la ciudad A, esta es la ciudad B y esta es la ciudad C. Ahora nos dice que esta persona puede ir de 5 formas diferentes de la ciudad A la ciudad B, ¿no? Entonces, una forma, otra forma, 3, 4, 5. Tal vez puede ir en avión, en tren, en autobús, no sé, en cualquier cosa. Esas son las 5 formas en las que puede ir de la ciudad A la ciudad B. Y luego nos dice que hay 6 formas que puede viajar de la ciudad B a la ciudad C. Entonces, igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 formas que puede viajar de la ciudad B a la ciudad C. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿de cuántas formas puede ir de la ciudad A la ciudad C pasando por esta ciudad B? Es decir, ¿cuántas formas podemos combinar esto o saber qué combinación puede haber entre A y C? Lo que se hace, como es multiplicación, sencillo, se multiplica estas 5 formas por estas 6 formas y así vamos a saber cuántas formas diferentes tiene esta persona de llegar de la ciudad A la ciudad C. 5 por 6, 30, ¿no? Entonces tenemos 30 formas de viajar de una ciudad a otra ciudad pasando por una de en medio. Si
entienden bien, luego me escriben y me consultan. Pero para hacerles más claro, por ejemplo, esta puede ser una forma y pasando por esta una, ¿no ves? Esta 1 y luego pasa por esta, creo que las voy a las voy a confundir más, así que así nomás lo dejamos ya. Pero la cuestión es que si ustedes multiplican 5 por 6, hay 30 formas de pasar de la ciudad A a la ciudad C. Y pueden ir comprobando sin multiplicar, haciendo las diferentes combinaciones y van a ver que les va a dar el mismo resultado. 30 formas de pasar de la ciudad A a la ciudad C, pasando primeramente por la ciudad B. El siguiente o la siguiente técnica de conteo es el principio de adición. Entonces vamos a ver eso. Principio de adición. Aquí les puse otro ejemplito que dice que igual es casi de lo mismo, de la misma cosa. Una persona puede viajar de A a B por vía aérea o por vía terrestre y tiene a su disposición 5 líneas aéreas y 6 líneas terrestres. ¿De cuántas formas puede hacer el viaje? Aquí hay que aclarar algo, que para el principio de adición hay algunos eventos que se excluyen. No pueden pasar como en este caso de que sí pueden pasar ambos a la misma vez. Entonces este es o A o B, pero no pueden ser ambos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si esta persona decide, por ejemplo en el ejemplo, si la persona decide viajar por vía aérea, obviamente ya no va a poder viajar por vía terrestre, se excluye, ya sea por vía aérea o por vía terrestre. Tiene esas dos opciones y dentro de esas dos opciones tiene a su disposición 5 líneas aéreas y 6 líneas terrestres. Entonces vamos a decir que puede viajar de A a B. Las líneas aéreas son 5, ¿no? Entonces vamos a poner acá 1, 2, 3, 4 y 5 líneas aéreas. Y luego nos dice que tiene 6 líneas terrestres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora nos pregunta de cuántas formas puede hacer el viaje. Entonces lo que hacemos aquí es mirar, digamos, tenemos 5 formas de hacer el viaje por vía aérea, 5 líneas diferentes, entonces ahí hay 5 formas. Y luego nos dice que hay 6 líneas terrestres, 5 más 6 serían 11 formas de hacer el viaje, ¿no? Ya no multiplicamos aquí como la anterior vez, porque o es A o es A o es B. Entonces sería 5 más 6, 11 formas de hacer el viaje. Ya. Y ese sería el principio de adición a grandes rasgos. Cómo se puede aplicar y todo eso. Como ven, no es nada difícil, solo es multiplicar o si no sumar en este caso. Y pues pasamos al siguiente ejemplo. Permutación. Esto ya es algo un poquito más interesante, o lo que van a ver más que todo en su examen o en sus prácticos. Y dice, primero, ¿qué es la permutación? Según el concepto, dice que es un arreglo de todos o parte de un conjunto de objetos. Pero antes de entender cómo se hacen las permutaciones, es importante aprender o diferenciar entre una combinación y una permutación. ¿Por qué? Porque en los ejemplos puede ser que parezcan iguales, pero no son. Entonces, son similares, pero no iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de permutación, se habla, como aquí dice, un arreglo de todos o parte de un conjunto de objetos, pero aquí faltó agregar algo donde sí importa el orden, es decir, sí nos interesa cómo están ordenados los elementos. Aquí entonces sí
importa el orden de los elementos del conjunto. En cambio, cuando hablamos de una combinación, el arreglo de los elementos, ahí no es tan importante el orden, o no es que no sea importante el orden, sino que si cambiamos el orden de esos elementos no altera el resultado final que estamos buscando. En cambio, en la permutación sí. Aquí entonces, si alguna vez se encuentran bueno, es obvio, van a hacer varios ejercicios, pero para darse cuenta cuál es la diferencia entre la permutación y la combinación, es que en la permutación sí importa el orden y en la combinación no importa el orden. Vamos a dejarlo así, porque sí es que sí importa, pero para mejor comprensión, en la combinación no importa el orden. Ya. ¿Cómo se representan las permutaciones? Pues se representa con un signo de admiración. Así. Ese es el símbolo de permutación. Ahora, para mí hay dos fórmulas diferentes. Es la misma, pero se aplican de diferentes formas. Esta es la primera, que es n. También se representa por p, las permutaciones, y n combinado. Bueno, n permutados, perdón. N es permutado. Entonces esa es la primera. Y la segunda pues sería similar. N, que es el conjunto total de los elementos permutados sobre R formas, igual a N permutados sobre el conjunto de los elementos menos R formas permutados. Esa sería la segunda fórmula. Y ahora, para entender mejor cuándo aplicar esta fórmula o esta aquí, vamos a hacer ejemplos. Aquí. El primer ejemplo dice: un inspector visita 6 máquinas diferentes durante el día a fin de impedir que los operadores sepan cuándo inspeccionará. Varía el orden de las visitas. ¿De cuántas maneras puede variar su visita? Entonces, aquí lo que nos interesa es el número de formas en las que el inspector puede variar su visita, ¿no? ¿Y cómo se realiza esto? Aplicando aquí esa fórmula, se quedaría así: 6 permutados, como no nos dice de cuántas, no nos da otros datos, se supone que son 6 nomás, ¿no? 6 permutados igual al número, que es 6 con el signo de permutación. Este signo quiere decir que vamos a multiplicar de la siguiente forma: 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Como también pueden poner directamente en su calculadora 6 con este signo permutados y les va a salir el mismo resultado que como lo harían así: 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, multiplicando eso, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, daría 720 formas en las que el inspector puede variar sus visitas. Y bueno, eso sería. Ahora, ¿cómo aplicar la segunda fórmula? Dice en este ejemplo: para un grupo de 10 personas hay una banca en el que solo se pueden sentar 5. ¿De cuántas formas se pueden sentar? Aquí ya nos da un poquito más de datos y es un poquito más complejo, entonces tenemos que aplicar esta fórmula de acá. Entonces nos dice que hay un conjunto de 10 personas.
10 personas en las que solo se pueden sentar 5 personas. Entonces, n permutados de las 5 personas. ¿De cuántas formas se pueden sentar? Para realizarlo sería lo siguiente: n permutados de 5, reemplazando en la fórmula quedaría 10 permutados sobre 10 menos 5 permutados, ¿no? Entonces quedaría si quieren lo pueden meter todo a su calculadora, o si no 10 serían 10 permutados, 10 menos 5, 5, ¿no? Y quedaría lo siguiente: 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Igual, multiplicando todo eso, nos quedaría 30.480 formas de ocupar de diferentes formas la banca. Bueno, esos serían los ejemplos de permutación. Si quieren que les dé otros ejemplos, pues igual me dicen. Ahora, en la permutación con repetición, que es otra forma alterna de la permutación, les voy a aplicar con este ejemplito. Supongamos que queremos saber la forma en las que se puede combinar las siguientes letras. Amar. Esas son las letras que queremos combinar: A, M, A, R. Pero, para entender mejor a qué se refiere con la permutación con repetición, vamos a cambiar la letra A, esta letra A, por la letra O. Amor. Entonces, para no estar perdiendo mucho tiempo, aquí ya les puse la forma en que se pueden combinar esta palabra, amor. Se puede decir omar, amor, moar, maor y no sé qué más. Esas son las formas en las que se puede combinar amor, ¿no ves? Que en total son 24 formas. Pero para la palabra amar, si se dan cuenta, si cambiamos esta letra, como lo hicimos, ¿no? Cambiamos la letra A por la O. Si cambiamos esa letra aquí por la letra A, amar, amar, mar, mar, no habría mucha diferencia, ¿no? Y ya no serían las mismas formas. A eso se refiere la permutación con repetición. Cuando se repiten como 2 o 3 veces el mismo elemento, entonces disminuiría la cantidad de permutaciones que normalmente se harían. Por ejemplo, aquí como los 4 elementos son diferentes, ahí se puede aplicar exactamente lo que dice el 4 permutados, ¿no? Que sería 4 por 3 por 2 por 1, igual sería 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 formas de combinarlas. Y aquí lo vemos, esas 24 formas. Pero con la permutación con repetición no se aplicaría de esa manera exactamente la fórmula. ¿Cómo se haría? Pues lo que se hace es lo siguiente: 4 permutados de A4 sobre 2 permutados de A2 igual, podemos anotarlo así o así: 4 permutados de A2 permutados sería, esto lo pueden poner directamente en sus calculadoras y les sale 12 formas diferentes de hacer la permutación, porque disminuiría, ¿no? Disminuiría en la mitad estos 24 elementos que normalmente se harían con una permutación normal, una permutación básica. Para la permutación con repetición, donde sí se
repiten varios elementos, disminuye la cantidad de formas. Bueno, espero que me hayan entendido. A veces no explico tan bien, pero eso es lo que dice la permutación con repetición. Y por último, la combinación. Bueno, la combinación no es, como les dije, es un arreglo de los elementos o parte del conjunto, pero donde el orden no importa o no cambia el resultado final. Ya. Para eso les puse unos cuantos ejemplitos. Por ejemplo, este dice: un estudiante tiene que contestar de 8 a 10 preguntas en un examen. Y luego nos dice de cuántas maneras puede el estudiante escoger las 8 preguntas, y si las 3 primeras son obligatorias, de cuántas maneras puede escoger las preguntas. En el inciso A, como el subconjunto de 8 preguntas de un conjunto de 10 preguntas, no importa el orden, entonces quedaría así. Para el inciso A, 10 combinados de a 8, aplicando la fórmula de la combinación, que creo que no se las puse, ¿no? Bueno, se las voy a poner por ahí, por algún lugar. Es 10. Igual pueden buscar en su calculadora este símbolo, que es una C, y les sale directamente el resultado. 10 combinados de a 8 permutados, 2 permutados. Estos dos tienen que sumar el mismo resultado, el mismo número de aquí arriba. Y nos salen 45 formas de combinar las 8 preguntas dentro de las 10 preguntas. Para el inciso B, las 3 primeras preguntas son obligatorias. Aquí dice, las 3 primeras preguntas son obligatorias. Entonces, las 5 restantes tendrá que escogerse de las 7 preguntas. De las 7 preguntas del total, ¿no? Entonces quedaría 7 combinados de a 5. Anotamos 7 permutados, 5 y 2, y queda 21 formas de combinar. Ya, ese sería lo básico de la combinación. Tengo otro ejemplito más para entenderle. Y dice, en un campeonato de fútbol participan 20 equipos que serán repartidos en 2 ligas con igual número de equipos. ¿Cuál es la probabilidad de que los 2 equipos más poderosos estén en ligas diferentes y en la misma liga? Ya. Primero analizamos los datos y nos dice que hay 20 equipos, ¿no? En total son 20 equipos, pero que van a ser repartidos en 2 ligas diferentes. Es decir, aquí y aquí van a ver, para el equipo 1 10 y para el otro equipo 10. ¿Cuál es la probabilidad de que los 2 equipos más poderosos estén, para el inciso A, en ligas diferentes? Es decir, que un equipo vaya aquí y el otro equipo aquí. Y para el inciso B, que estén en la misma liga. Como los dos equipos tienen lo mismo, no importa si va aquí o aquí los 2 equipos, ¿no? Entonces, empecemos con el inciso A, que estén en ligas diferentes. Probabilidad de que estén en ligas diferentes. Sería 20, que es el equipo total, combinados de a 2, que son las ligas que vamos a poner, que estamos analizando,
Y arriba ponemos la partición de las dos combinaciones. Por un lado el equipo número 1, 10. Como van a estar en ligas diferentes, ponemos al primer equipo en esta liga y al segundo equipo en la otra liga. Para las combinaciones, el número que está a la derecha de la C